¿cómo le explicaste a tu hija lo que haces y lo que significa crear? Mira, definitivamente para mí ser madre fue una experiencia vital que me llenó la vida. Yo me enamoré tontamente de mi hija desde que la tuve en mis brazos o antes. Y que fuese una niña fue para mí también algo especial porque siento que creé un cierto tándem con ella y tenía muchas certezas a la hora de educar, ¿no? No sé qué opinará ella, pero todas las instancias en casa siempre busqué que fueran creativas, ¿no? Si hacíamos galletas o si regábamos el jardín o si recolectábamos conchitas, palitos, si dibujábamos en la arena, si pintábamos, si recortábamos, si tejíamos. Un poco yo creo replicando mi vivencia con mi abuela, ¿sabes? Y con estos grandes albañiles que fueron mis primeros maestros, ¿no? Y yo creo que sí, que hicimos y mucha libertad. Siempre tuve muy claro que era importante aburrirse, que se aburriera. O sea, yo recuerdo cuando entró al cole y que los apoderados estaban muy urgidos por poner a sus hijos en muchas actividades para que estuvieran mucho tiempo en el colegio, y yo si Candela se podía ahorrar tiempo en el colegio, yo feliz que se fuera a casa, y si se aburría pues que inventara qué hacer. Y yo creo que nunca se aburrió, siempre tuvo 1000 inventos, ¿no? Cocinaba desde muy pequeñita, muchas cosas, y yo creo que la creatividad fue parte de la estructura familiar, ¿sabes? Y por ende yo me dediqué muchísimo a ella, pero creo que nunca le expliqué, mira, esto es en lo que trabaja mamá. O sea, ella siempre vio que mamá tenía un taller y que desaparecía algunas horas. Sí tuve el cuidado que desde muy pequeñita de no pintar por el tema de los olores, del óleo y todo eso, ¿no? La cuidé bastante. No pinté mientras estaba embarazada ni post parto. Ahí tuve bastantes cuidados. Y si bien es cierto, a mí me gusta pintar sola, muchas veces con música y a veces en absoluto silencio, siempre le permití que pululara. Entonces ella de pronto llegaba, dibujaba al lado, casi nunca hacía preguntas. Yo creo que ella incorporó de manera natural que tanto el trabajo docente, que mamá se desaparecía algunas horas porque iba a la universidad a dar clases, y el taller lo vio como algo natural, pienso yo, ¿no? Lo que sí expresé con actitud, pero también con palabras, es que el trabajo artístico se respeta y que requiere de mucha disciplina, que esto no es pintar un día y el otro no, y esto no. ¿Tú piensas que los niños deberían tener una educación donde se les permita tener más la parte artística, donde se les permita imaginar más, donde esto como madre, porque yo me pongo a pensar acerca de todas estas madres que dicen, bueno, voy a dejarlas a mi hijo en manos del Estado y de la educación que les proporciona, y cuando llegan a casa, pues nada, o hacen alguna actividad extra, duermen, o Nintendo, o sea, juegos. ¿Tú crees que estas madres y todo deberían también darles un poco más de esta parte creativa a sus hijos? Porque tú al haber hecho esto con tu hija, la has dotado de la creatividad de tomar sus propias decisiones, y de cómo salir de algunos problemas, porque ahí también está la creatividad. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso, o sea, de la educación y la imaginación? Mira, yo soy una forofa, por supuesto, de la educación de las artes plásticas, pero de todas las artes también, ¿no? Un niño ha de tener contacto con el teatro, la música. Tener que elegir entre artes plásticas, entre bellas artes y música, me parece horroroso, porque mira, cuando yo daba clases en la universidad, tenía muchas veces alumnos que daba clases en una universidad de ingeniería, y en general la ingeniería y la música tienen mucho en común porque es matemática, ¿no? Entonces casi todos habían tomado en el colegio música.
Habían muchachos que no habían visto una obra plástica en su vida, porque en su casa no colgaba ninguna, y a lo mejor venían de un pueblo donde no había ni un museo, nada. Y yo siento que es arrebatarles un lenguaje, es mentir, porque existe un lenguaje que es el lenguaje plástico y no se enseña, y finalmente pues llegas a la edad adulta, te encuentras con una obra y fíjate, llegas hasta el Museo del Prado, quizás desde México, desde Chile, desde Ecuador, y lo único que haces es tomarte una selfie. Es que yo lo encuentro patético, patético. ¿Para qué? Para subirlo a redes. Y no has visto nada, no has entendido nada de lo que es Saturno devorando a su hijo de Goya. ¿No entiendes nada de lo que es la pintura negra de Goya? ¿Y te llegas a tomar la selfie? Entonces, siento que es muy delicado y que hay que hacer un muy buen balance, porque también uno no va a negar, pues oye, la vida es dura, la vida requiere de disciplina, la vida es una dura competencia y van a llegar a los máximos puestos aquel que mejor compita, sí, vale, pero el mundo es muy cambiante, ¿no? Entonces yo siento que las bellas artes, así como decías tú, es muy interesante porque tengo que resolver mi composición de lo que estoy pintando, a lo mejor el Día de la Madre, a lo mejor el día de paseo. Esa problemática de tener que resolver una composición ya te prepara para resolver problemas en el futuro. Sé que fundamentalmente, además, las bellas artes toman contacto con los valores de la sociedad. O sea, tú te das un paseo por el Museo del Prado o por el Reina Sofía o por el que sea, y tú te vas allí con un decálogo de valores. Ahora, he de decir que aunque le quiten horas de artes plásticas a los niños en España, tú cada vez que vas a un museo están lleno de niños. Y eso es maravilloso. O sea, yo estaba el otro día en el Museo del Prado y estaban los niños sentaditos de 4 o 5 años mirando a las meninas y opinando. Y eso se da muchísimo. Es decir, aunque quizás le mermen horas, no sé cómo es la calidad de las artes plásticas en los colegios españoles porque no tengo hijos, nietos, sobrinos, nadie estudiando allí. Lo que puedo dar fe es que los museos está lleno de niños, de jóvenes, de preadolescentes, de gente adulta. Y eso pues ya enseña valores. O sea, cuando ves niños frente a Guernica, o sea, y los niños opinan, Entonces, ya digo, es creando, haciendo, embadurnándote las manos, pero también yendo a los museos. Ahí está la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Y está contada a través de artistas. Eso me parece a mí... Bueno, yo siempre invito a la gente a venir a Olumen y a ir a otros lugares también, como el Museo del Prado, el Reina Sofía. Y bueno, si es que hay más lugares, que vayan, porque en estos lugares se encuentran pequeñas ventanas. Por ejemplo, Canal Isabel II hace unas exposiciones fantásticas, la Fundación Mafre, Caixa Forum, o sea, hay mucho. Y si sales un poquito, pues llegas a lo mejor al Museo Esteban Vicente de Segovia, maravilloso lo que hacen allí. O sea, que siempre hay mucha riqueza, o sea, te pones a buscar y encuentras maravillas. Y siempre te encuentras con niños. Eso me da mucha esperanza a mí, que es justo mi preocupación y por eso iba por ahí la pregunta. ¿Tú qué piensas acerca de las personas o la gente que entra a un lugar, en un museo, en un espacio de arte, donde solo mira en los cuadros, pero no se llegan a cuestionar y no llegan a sentir lo que esa obra está expresando? ¿Tú qué les puedes decir o cómo ves tú a estas personas o de qué manera? Mira, yo lo baso todo en la educación. Yo en esta universidad en Valparaíso estuve 10 años. Y a veces por semestre pasaban por mí a lo mejor 200 alumnos, ¿no? En distintos grupos. Y a mí me da un gusto, un regocijo enorme
porque muchos me han venido a ver. Y esos muchachos que llegaron sin haber hecho más que quizás el Día de la Madre en un papel en el colegio, otros tenían mejores clases de artes plásticas, otros no las tuvieron, llegan acá, yo les llevo siempre al Prado, a la Reina Sofía, siempre, y por Dios que se cuestionan. Los tengo que dejar solos, yo me voy a casa, porque se quedan horas impregnándose de las obras. Y eso es educación, eso es lo que vivieron en mi clase. Pero hay muchísimos grandes maestros de arte, ¿no? Que provocan eso mismo. Y entonces lo que hay que hacer es educarse, buscar cómo educarse. Muchos museos tienen talleres, muchos museos tienen conferencias, y yo me atrevería a pasar aquí una publicidad. Por supuesto. Yo tengo un canal, tenemos un canal, somos un equipo que tenemos un canal en YouTube que se llama Confesiones Plásticas. Y semana a semana entregamos una cápsula de 30, a veces 40 minutos, donde enseñamos una exposición, enseñamos un autor, enseñamos un elemento plástico y vamos creciendo. Pero lo interesante es que mucha gente me ha dicho que nunca se había planteado aquello, que no sabía que una pintura, que una imagen bidimensional tuviese tantos elementos. Y la gente, ¿sabes qué? Se empieza a enganchar. Hay personas que me han dicho que ya se han hecho adictas, que necesitan ir a ver exposiciones. Y cada uno va encontrando una obra, otro un autor, redescubres un autor. Vamos, es que la Bellas Artes te entrega una riqueza incomparable, incomparable. Y la obra está ahí, por ejemplo, con esa obra contactas con la naturaleza, pero también con la historia, con la vida de la mujer en este mundo. Es decir, muchos temas, hay muchos géneros, hay muchos temas. Entonces, yo creo que la respuesta es que hay que buscar cómo educarse. Que no te dieron la educación, ya eres adulto, búscala. Claro. Búscala. Esto es justamente a lo que iba, aparte, a invitar a todas las personas que están en redes siguiendo Lumen, que vayan a ver la cápsula que tiene Maite de Lagar. Porque ella en esta cápsula lo que hace es ir hablando acerca de cada cuadro que tenemos aquí, y también hay algunas expresiones y algunas cosas muy interesantes que yo no les voy a contar más, porque para que puedan y vayan a buscar Confesiones Plásticas. Confesiones Plásticas. Y bueno, continuando, sí, porque nosotras, mira, nos vamos por por los cerros de Úbeda. Sí, claro que sí. Bueno, sabemos que tu obra dialoga con la poesía de forma íntima, que es una fuente de inspiración. Cuéntanos sobre tu trabajo. ¿Cómo es el proceso de transformar un poema en una imagen visual? Mira, esto se da... la poesía llegó muy prontamente a mí, porque me gustó mucho desde pequeña escuchar a Joan Manuel Serrat, y sonaba mucho sonaba en la radio de la cocina, sonaba en los discos que podía poner mi padre, y entonces me gustaba Joan Manuel Serrat, y prontamente mi papá me dijo: tú sabes que estas canciones antes fueron poemas de un señor llamado Antonio Machado, y me enseñó dónde estaba el libro en casa. Entonces yo me acerqué desde la música a la poesía. Después tuve una etapa, bueno, también con Miguel Hernández. Cuando llegué a Gabriela Mistral, pues no me soltó nunca más. Nos hemos dado cuenta. Y últimamente con Raúl Zurita, ¿no? También chileno. Entonces, quizás de manera no consciente, entendí que existía la traslación de lenguajes, que desde una poesía alguien podía hacer una canción, ¿sabes? Entonces, hace
Yo creo que esto comenzó cuando enfermó mi padre. Mi padre tuvo un Alzheimer durísimo y cuando él enfermó, yo me encerraba horas en mi taller a llorar porque no sabía cómo comprender ese dolor, qué hacer. Lo había llevado a todos los médicos y no había solución y mi padre estaba cada día peor. Y de pronto entonces me puse a hojear nuevamente mis libros de poesía y empecé a encontrar justamente esa suerte de, a ver cómo lo digo, esa alteridad, ¿no? Es decir, han habido otros que también han sufrido y lo han escrito. Entonces empecé a leer insistentemente poesía que parecía estaba ahí escrita por mí, en el sentido no de la maestría, sino que era mi dolor el que estaba escrito ahí. Entonces fui seleccionando y de pronto un día, quizás sin darme cuenta, ya estaba pintando. Primero pinté canciones de Serrat y que claro, eran poemas de Machado, y luego llegué a Machado y luego llegué a Mistral en obras como Luto, Hospital y Muerte de Mar, que es La Abandonada, que son obras que pues justamente hablan de aquello, ¿no? Y bueno, finalmente mi padre falleció y también sin proponérmelo, yo pinté mucho y de pronto hubo la posibilidad de una exposición y justamente esa exposición la llamé Elegía de ausencia, ¿no? Ya llevaba un año sin mi padre y esa exposición me permitió, yo creo, hacer el duelo. Esas obras me permitieron hacer el duelo. Entonces, mi propia técnica es que leo de manera desordenada los libros de poesía. Abro aquí, abro allá. A veces no me leo el poema completo. Soy un poco dispersa. Lo que no soy en la vida, que no soy dispersa, lo soy leyendo poesía. Y de pronto llega un poema, entonces ese poema lo escribo, lo leo. Y empiezo a ver si ese poema es horizontal, no. Si es árbol de luto, es vertical. Si es vertical, ¿qué pasa arriba? ¿Qué pasa abajo? ¿Sabes? O por ejemplo, Hay amor, quebrados caímos, de Raúl Zurita, pues habla de una pareja, entonces serán dos. Entonces, ¿sabes? Empieza a aparecer la composición pictórica en relación a la composición poética, ¿no? Y si tiene determinado ritmo, me lleva a tal color o no, o sea. Y por eso es que a veces hay discusiones. Por ejemplo, que ahora estoy mirando Pompas de jabón, primero era un formato, yo decía no, porque las pompas tienen que volar, me falta formato. Entonces se transformó de un único lienzo en un tríptico, o sea, el poema va requiriendo, ¿no?, cierto formato, cierto trazo. Pero es muy importante decir que yo no ilustro poemas, ¿no? La ilustración de poemas es otra cosa. Claro. Esto es una traslación de lenguajes. Eso se nota mucho, en especial en el que comentaste, que a mí, bueno, es uno de mis favoritos, que es el díptico de los Hay amor. Sí, o sea, ese me parece lindísimo. ¿Qué papel juega el error, la improvisación o el accidente en tu obra? Porque como me comentabas, que eres muy terca acerca de que esta obra pues va a quedar, claro. Tiene que salir. Entonces, si cometes, digamos, un error o hay algo donde dices, esto de plano no me gusta, ¿qué haces con eso? ¿Lo pintas, o sea, le pintas encima o le buscas tú, aunque sea un error, le buscas? Sí, el error lo acepto, el error está siempre y es muy bienvenido, ese azar, porque a veces ese azar a lo mejor no es realmente un azar, sino que es tu intuición pintando. ¿Sabes qué te digo? Entonces, pues lo incorporo. El error es bienvenido, no siempre lo considero un error. Digo, pues a lo mejor hay que darle la vuelta, ¿sabes? Como la vida misma. Claro, a lo mejor hay que darle la vuelta, a lo mejor esto no era así. Y por ejemplo,
Me pasó con una obra que yo expuse hace años en México y la tenía la obra enrollada, y entonces esta obra yo estaba segura que estaba completa, y cuando la vengo a sacar, pues no, se quedó un lienzo en México que nunca llegó. Pues esa obra la readapté. Digo, anda, ya no es díptico, ahora está solo, ¿qué hago? Pum, pum, pum. Entonces la readapté porque el error fue que se quedó la mitad. ¡Wow! Fuera, lejos, que no sé dónde está. Entonces, el error, bienvenido, bienvenido. Se incorpora en las sillas, me pasó muchísimo también, que de pronto no daba con el color, por ejemplo. Me salió otro. Mira, a lo mejor va por ahí el camino. Entonces, me gusta. Sí, estamos a favor del error aquí. Sí. Como dicen, el fracaso solamente es una muestra de que puedes mejorar. Claro, no es ninguna derrota. Simplemente es resignificar aquello que nos está mostrando. Sí, muy de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar a buscar la otra parte de que se quedó en México. Ahora a ver si la encontramos entre todos. Para acompañarnos en esta conversación, nos da mucho gusto tener con nosotros a Candela Cardemil, historiadora del arte e hija de Maite, quien comparte con nosotros algunas reflexiones y recuerdos sobre el trabajo de su madre. Desde su cercanía y experiencia, Candela nos entrega una perspectiva íntima, no solo de un especialista del arte, sino como alguien que ha estado al lado del proceso creativo de Maite durante años. Candela, cuéntanos, ¿cómo fue crecer con una madre que es artista? ¿Recuerdas algún momento en particular en el que te sorprendió el impacto que su trabajo tenía en su vida diaria? Bueno, para mí la vida artística de mi mamá siempre fue algo parte de lo cotidiano. Si ella no estaba pintando es porque estaba dibujando, decorando, haciendo arreglos, haciendo siempre cosas con sus manos. Entonces, el arte para ella no era solo su trabajo, sino una forma de expresarse, de estar en el mundo, básicamente, que su forma de ser lo impregnaba todo. Entonces, por eso nunca hubo un momento en particular que me sorprendiera o que me diese cuenta de eso, porque siempre lo viví como algo natural, como parte de mi vida también. Tu madre ha compartido muchas veces que su proceso creativo está profundamente influenciado por su entorno y sus experiencias personales. Desde tu punto de vista como historiadora del arte, ¿cómo crees que esas experiencias se reflejan en su obra, especialmente en el tratamiento de temas como la memoria, la identidad y la espiritualidad? Bueno, creo que sus experiencias personales se reflejan con bastante fuerza en su obra, especialmente en la elección de los poemas que utiliza. También haber vivido la dictadura, tener que irse del país, luego volver, marca una búsqueda profunda de identidad. También la memoria aparece como con bastante fuerza, ¿no? Sobre todo después del Alzheimer de mi abuelo. Es una forma de aferrarse a los recuerdos y de entender cómo la identidad personal también se entrelaza con la colectiva. Y entre todo esto también yo diría que hay una dimensión espiritual bastante presente, que viene tanto de su formación escolar en un colegio de monjas, como también de las investigaciones que realizaba mi abuelo. Entonces también siempre tuvo una mirada muy, muy profunda hacia lo espiritual y hacia su búsqueda interna. En su obra Maite, utiliza técnicas mixtas y una fusión entre la poesía y la pintura. ¿Cómo crees que esta aproximación a la interdisciplinariedad se conecta con las prácticas del arte medieval, en las que a menudo los artistas integraban literatura, religión y símbolos visuales? Bueno, creo que es algo muy humano intentar representar visualmente lo que nos provocan las palabras. Esa necesidad de expresar lo que uno siente o imagina al leer un texto es algo que ha existido desde siempre, ¿no? En este sentido, como las obras de mi mamá se conectan con las prácticas del arte medieval, como tú mencionas, donde mezclaban naturalmente la literatura, la religión y lo visual, pero también esa fusión de lenguaje responde a un impulso bastante antiguo, ¿no? Que es como dar forma a lo invisible, a lo espiritual o emocional a través del arte.
¿Consideras que el arte de Maite, aunque claramente contemporáneo, podría ser una reinterpretación moderna de los temas o estilos del arte antiguo? Su obra toca algo muy esencial del ser humano, que es la necesidad de expresarse, de expresar lo que siente, de expresar lo que piensa a través de este medio que es el arte plástico en este sentido. Y aunque, si bien sí, su estilo es bastante contemporáneo, esa búsqueda de comunicar lo interior conecta con las formas del arte antiguo, que es lo intrínseco del ser humano. Tu madre ha tenido un impacto significativo en el arte contemporáneo chileno. Desde tu perspectiva profesional, ¿cuál crees que ha sido el legado más grande de su obra dentro del panorama artístico actual? ¿Qué piensas que las futuras generaciones podrán aprender de ella? Bueno, sí, la verdad es que yo pienso que las futuras generaciones pueden aprender principalmente su forma de hacer arte con sentido, desde la experiencia personal y siempre, y creo que es lo fundamental, siendo fiel a quien ella es y a expresar su voz interna, en este caso a través del arte, pero eso, siempre ha sido fiel a lo que ella, a cómo ella quiere expresarse, a su lenguaje artístico y a las emociones, a los pensamientos y a los sentimientos que ella tiene. La amistad entre artistas puede ser una fuente rica de inspiración y apoyo mutuo. Nos acompaña Max Ahumada, orfebre chileno con una reconocida trayectoria, cuya obra combina la tradición con una mirada contemporánea. Max es amigo cercano de Maite y ha seguido de cerca su camino como artista, lo que nos da una perspectiva muy valiosa sobre su trabajo y su evolución. Hola Yu, muy buenos días. De acá, desde los cielos de Montepatria, del Valle de Limarí, les mando un cordial saludo para todos ustedes y especialmente para Lumen, esta sala de exposición maravillosa que acoge las obras de mi querida amiga Maite Barros en su muestra Lagar, que es un lienzo de poesía prensada. Estoy muy orgulloso, mi querida y bien amada amiga Maite Barros, de este evento. Sabemos también que tienes un profundo conocimiento de las obras de Gabriela Mistral, quien también utilizó la poesía como una forma de explorar la memoria y la identidad. ¿Cómo ves la relación entre la obra de Maite y la de Mistral, en cuanto a capacidad de transmitir emociones profundas y reflexionar sobre la condición humana a través del arte? La sinestesia es la capacidad del ser humano de percibir dos emociones frente a un mismo estímulo. Es decir, las letras se transforman en color, la música se transforma en escritura, la escritura se transforma en poesía y la poesía es color. Y eso es lo que hace Maite. O sea, es la sinestesia, ella observa, mira y todo lo transforma en color. Es realmente una enseñanza que nos da para poder tenerlo presente en nuestro andar. Que no nos quedemos en lo negativo. Veamos las cosas que nos unen, que nos amplía nuestro ser, más que lo que nos destruye o lo desune. Y Maite hace eso. Busca un lugar en comunión. Ella busca lo que nos une, no lo que nos desune, y su amor por la pintura es eso, una unión. Maite tiene una obra que invita a detenerse y a mirar con más profundidad. Su trabajo transita entre lo íntimo y lo enigmático y despierta muchas lecturas posibles. Hoy queremos escucharte a ti desde tu mirada como artista y colega. ¿Qué obras elegiste para hablar en este video? ¿Y qué es lo que te interesa o te conmueve de ellas? ¿Qué ves tú en el lenguaje visual de Maite que quizás no es tan evidente a simple vista? Sí, Maite nos da una clase magistral con todas sus pinturas. Esas pompas de jabón, esas pompas son efímeras, no existen. O sea, las pompas de jabón tú las clavas y desaparece. Son fantasmas autocreados por nosotros mismos. Vivimos creándonos fantasmas. Y esos fantasmas son pompas de jabón. Son esos dragones internos, lo que nos hace dudar, nos hace de repente no amar la vida.
sino ver la vida con desaire, con desamor. Y Maite dice, no, ojo, eso nos ayuda a elevarnos. Vean, contémplense ustedes mismos en este espejo que les estoy enseñando. Ese espejo, como se ve en los cuadros maravillosos, son reflejados en el suelo de esta gran sala de Olumen. Esas líneas trascendentes que une el mar con el cielo, une la tierra con el cielo, une el espíritu con el ser humano. O sea, trasciende al ser humano ya más allá de sus necesidades básicas. Lo lleva a que se observe y que vea cuál es su realidad con la sociedad en la cual estamos conviviendo. Maite siempre ha sido una mujer muy preocupada del hermano, del que está al lado, es apoyadora. Es una mujer que no deja a ningún ser que sufra. Al contrario, le da un apoyo, le da una palabra de alivio, una palabra de aliento. El árbol de luto es una manifestación es como la pasión. Hay una vida, hay una muerte y una resurrección. Ese puntito, el puntito que significa somos un instante de vida de lo infinito que somos en este gran andar en este planeta. Y ella toma ese puntito y hace esa verticalidad negra, y el negro es su ausencia de color, por en cuanto es algo que trasciende más allá de esta vida. O sea, somos unos seres lumínicos que estamos en manifestación de comunicación entre todos nosotros y que nos debemos al amor, a la paz. Y eso nos da la Maite con este cuadro que está ubicado en un lugar, en un ala, es como un ala lateral de la iglesia, que nos invita a recogernos, a meditar, a vernos a nosotros mismos. Que el sufrimiento no existe, nosotros no hacemos el sufrimiento. Podemos revertir todos los procesos negativos en positivos, eso va en nosotros. Y Maite eso nos habla en su pintura. Y lo que es realmente un aporte, un nuevo aporte en la plástica. Le mando un cariñoso saludo, un beso a Maite y un abrazo grande para toda la gente que la ha acogido y la ha apañado en este nuevo andar. Un abrazo grande y un cariño y respeto para Olumen por su gran labor cultural que realizan. Un beso, hasta pronto.